Importantes responsabilidades como jueza de la Nación. Yo no soy más jueza. Ya no tuviste hasta el 2017. 17. Te tocó procesar a Bordaberry. No procesarlo, condenarlo. Condenarlo. Procesamiento, claro. El procesamiento es el inicio de un juicio y el condena es la sentencia. Yo hice la sentencia. ¿Condenaste a cuántos años? Creo que 30. 30 años. ¿Y cuánto duró en prisión? Nunca. ¿Nunca estuvo en prisión? No. ¿Estuvo en la casa? Estuvo en la casa. Él estuvo enjuiciado por dos causas. Por la muerte de Miquelini Gutiérrez Ruiz en Argentina y Barrero Vita al lado, y por el atentado a la Constitución. Yo tenía la causa del atentado a la Constitución y las muertes y desapariciones ocurridas en su periodo, pero él había iniciado la prisión en la otra causa, en la de Germán Miquelini Gutiérrez Ruiz. Entonces, en el proceso uruguayo podés tener más de una causa, pero en realidad estás sometido a una causa y luego de cumplida esa iniciaría la otra. O sea, se pueden hacer los procesos en forma simultánea, pero se dice que el preso está a disposición de un juez, que es el primero. De los otros, si bien puede ir y puede ser así, traído a declarar, etcétera. Yo no era el primero, yo era el segundo. Entonces, en esa primera causa estuvo preso muy poco tiempo y en un momento la pidió y se la dieron a la prisión domiciliaria y no volvió más. Pero no era mi causa, era la otra causa. Y en realidad siempre estuvo en prisión domiciliaria. ¿Cuántos militares y policías pasaron por tu juzgado y están condenados hoy en prisión? Es que en prisión creo que no hay más que uno. ¿Uno solo? Los otros están en prisión domiciliaria. O sea, en Domingo Arena, ¿cuánta gente hay? Muy poca. Muy poca. Muy poca. Lamentablemente es así. Esto también es un mecanismo que en Argentina ha sido como mucho más controlado eso, ¿no? Pero acá el hecho de que los militares son personas mayores, como también son en Argentina, pero esa cuestión de ser mayores, entonces, bueno, están un tiempo presos y después se empiezan que bueno, que tengo tal problemática, que tengo tal otra, en fin, etcétera. Hay un hospital militar que los atiende, pero sigue siendo un hospital militar, por lo tanto los médicos, si bien son médicos formados en la Facultad de Medicina, yo entiendo que hay como una forma de establecer determinada historia clínica. Entonces, cuando piden la prisión domiciliaria por una lista larguísima de enfermedades, habría que verificar si todas esas causas problemáticas de salud son reales. Y es muy difícil eso, separar, objetivizar ese análisis, porque otros médicos en Uruguay somos todos muy pocos, entonces otros médicos es difícil que confronten con sus colegas, entonces tenés como muy poco espacio como para verificar si realmente eso es así. O sea, se han hecho esfuerzos, en algún momento se hizo los esfuerzos para, bueno, a ver, tiene tales o cuales cosas, verifiquémoslo con jueces, con médicos del Poder Judicial, pero esos médicos del Poder Judicial también trabajan en el ámbito privado y es complejo, es una cuestión compleja. Cuestiones que terminan en prisión domiciliaria porque está gravísimo y tal vez se muera dentro de un mes porque tiene tal problema del corazón que ni que te cuento, que tal vez le va a pasar algo y va a estar en la cárcel y pasaron años y siguen en prisión domiciliaria y el problema del corazón. Y a veces hasta salen y andan por ahí. Bueno, eso ha ocurrido, sí, eso ha ocurrido efectivamente. Hay un militar que estuvo en prisión domiciliaria hace años, que está en prisión domiciliaria, y un buen día se le ocurrió que no iba a estar más acá en Montevideo, se fue a vivir a Rivera, y se autorizó ir a vivir a Rivera, que está a cientos de kilómetros de acá, y por lo tanto cientos de kilómetros de su hospital militar, y se le autorizó, y entonces
a ver, no es que estás tan enfermo que tenés que estar al lado del hospital o que te tienen que ir y llevar porque cada 2 por 3 se te descalabra no sé qué parte de tu cuerpo. Bueno, el tipo está en Rivera. Y ahí se escapó. Hizo una salida no autorizada, y yo creo que además te estaba midiendo a ver con qué grado de vigilancia estaba. Y ahora tiene un policía en la puerta del edificio, pero es un gasto para el Estado tener un policía vigilando la puerta del edificio porque hay un señor ahí que ¿Cuántos son de quiso esos? escapar. ¿Cuántos son? ¿Tenés idea cuántos son? ¿Están ahí en prisión domiciliaria con ese gasto policial? Lo que pasa es que ese tiene una vigilancia, pero los otros no. O sea que están en a una su prisión propia y ahí ha habido organizaciones sociales que son como muy comprometidas en esta temática y miran y hacen scratches, ese tipo de cosas, con Gabazo por ejemplo, o con Rama que está en Piriápolis, pero claro, no tienen un policía en la puerta. Entonces si por ahí lo ven, denuncian, pero no debería ser que la vigilancia de estas personas que han cometido tan graves delitos esté a cargo de organizaciones sociales o algún vecino que lo vea y vaya y diga, mire que este señor estaba paseando el perro. Mariana, cuando vos los tenías delante tuyo, a muchos de ellos seguramente. Sí, algunos sí. Sí. Ese pacto de silencio, ¿cómo se manifiesta? ¿Por qué no la confesión? ¿Qué es lo que los hace mantener esa cerrazón, ese silencio durante tantos años y a todos? ¿Cuál es tu sensación cuando los ves así cara a cara, no? Ellos tienen la convicción de que lo que hicieron está bien. Están convencidos. Porque, bueno, partieron de una doctrina de la seguridad nacional que también rigió en Argentina y en Chile. Que lo que hicieron está bien, que salvaron a la patria de un flagelo, que los políticos los llamaron para hacer esto y que hicieron lo que tenían que hacer y que hubo excesos, pero bueno, que era parte del trabajo. Entonces, por ahí no tienen ni un chiquitito de remordimiento, ninguno. Y además tampoco consideran que estas personas, o sea, las víctimas, fueran igual que ellos, o sea, fueran personas. Eso es lo más grave. No eran personas. No, en realidad son menos que personas, o sea, son el enemigo, son alguien que no merece lo mismo que ellos. Entonces, por ahí es eso, y a partir de esa concepción todo lo demás sigue. ¿Está roja? Te quiero preguntar ahora, se puso rojo. Vamos bien. ¿Y qué ha pasado en estos 15 años de gobierno progresista? Ha habido una fuerte diferencia con lo que era antes. Ahora aparecen cuerpos, hay algunos que fueron juzgados. El gobierno en su parte política, ¿cómo es tu sensación? ¿Cómo se ha manejado con el tema de los derechos humanos y con estas circunstancias de casi impunidad? Creo que la sociedad, las víctimas, los familiares esperaban más de estos gobiernos, esperaban que hubiera habido un mayor avance, sinceramente. Hubo, claro, en relación al 0, el 1 es importante, pero porque el 0 fue todos los gobiernos anteriores, donde se aplicó sistemáticamente la ley de caducidad, donde fue todo muy negativo. Pero después fue un avance muy tímido, ¿no? Digo, si bien se avanzó, los obstáculos siguieron estando. ¿Y por qué esa timidez? Bueno, eso hay quienes lo atribuyen al pacto que se hizo en la época de la salida democrática, un pacto entre políticos y militares. Y el Club Naval. El pacto del Club Naval. Hay quienes atribuyen eso, porque en realidad no sabemos lo que hubo ahí. Fue una salida negociada.
y puede haber algo de eso, pero bueno, no tenemos, yo me cuesta pensarlo, pero bueno, puede ser. Y por otro lado, en esa cuestión de no lograr la exigencia a las Fuerzas Armadas de aportar los elementos, por ejemplo, para encontrar a los desaparecidos. Porque exigirle a alguien que confiese, yo no puedo, digo, porque es un derecho de una persona que está imputada a un delito, no decir nada, callarse la boca o incluso mentir. Eso lo pueden hacer. Pero respecto a los desaparecidos es algo bastante complejo, ¿no? Digo, por lo menos aportar los elementos para que puedan ser hallados. Y por ahí hubo intentos de los diferentes gobiernos de estos últimos 15 años para en esa dirección. La Fuerza Aérea aportó datos y se encontró uno de los cuerpos en los datos que aportó la Fuerza Aérea, el otro no se halló, pero bueno, creo que ahí habría que mejorar la búsqueda porque el lugar debe ser efectivamente el que ellos señalaron, y las otras armas no aportaron absolutamente nada. Pero tampoco pareció, o sea, tampoco hubo desde otros organismos del Estado una actividad proactiva en esto, de decir, bueno, vamos a reconocer que esto ocurrió y vamos a revertir estos procesos tan negativos, ¿no? Y por ahí es lo que hablaba hace un rato antes, no hubo una cuestión de decir, bueno, vamos a ver qué fue lo que hizo el Estado mal, hagamos lo contrario, ¿no? Vamos a buscar a las víctimas, a repararlas, vamos a preocuparnos por decir qué fue lo que pasó, por informar a la sociedad. Fue todo muy, bueno, ¿qué precisan? Y bueno, sí, lo que precisan, vamos a ver si se lo damos. O sea, es como una actitud diferente, de poco desarrollo, ¿no? Eso es es la sensación. Y bueno, yo cuando estuve en el Poder Judicial, en estas causas, los obstáculos fueron enormes, la cantidad. Todos los días era un obstáculo. ¿No te dejaban sacar fotos tampoco de...? No, sí, ahí no sé, pero después fui y lo saqué igual. Igual sacaste. Sí. Pero sí, eran todos obstáculos, era todo quiero hacer tal cosa y esto lo voy a hacer porque tengo autoridad para hacerlo, pero era un desafío continuo, cuando debería ser, no, eso no debería ser así. ¿Eso en Argentina no pasó así? En Argentina, para empezar, había unidades de investigación, o sea, y además hubo un gobierno o dos gobiernos, si se quiere, que dijeron esto es una causa nacional. Acá nunca se dijo eso. Se pidió perdón. Acá se pidió perdón porque la sentencia de Hellman dijo que había que pedir perdón. Pero fue un acto formal. O sea, por un lado tenías eso y por otro lado tenías un presidente que decía que eran unos pobres viejitos. Pero porque sea viejito no quiere decir que sea bueno. Porque además, las cosas que hicieron fueron tremendamente crueles y horribles. Y sin embargo, esos discursos así generan la duda y el desconcierto en la sociedad de decir, bueno, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Me cuentan? Mariana, han aparecido creo que 6 cuerpos hasta ahora, ¿verdad? Sí. 5 cuerpos. En un plazo entre uno y otro bastante largo. Y el primero 2006 y el último ahora. Las fechas de aparición y este lapso entre uno y otro, ¿se debe a las dificultades arqueológicas o se debe a alguna otra razón? A muchas dificultades, a muchas. Por un lado, primero para localizarlos, ¿no? Para tener datos. Por otro lado, porque la propia ingeniería de búsqueda muchas veces fue demorada
por problemas burocráticos, si se quiere. Bueno, si era un convenio entre la universidad, de donde provenían los antropólogos, y la presidencia o el poder ejecutivo, por allá el convenio se terminaba y había que renovarlo, pero se demoraba, entonces pasaban un lapso en que no había búsqueda porque no había un sustrato burocrático que lo sostuviera. O sea, cosas que vos decís no podría ser, tendría que ser algo que estuviera absolutamente aceitado. Por eso digo que un Estado que no ha reconocido y no es proactivo en esa función. Después hubieron obstáculos que instalaron, supongo, los militares en establecer drones, o en hacer una amenaza de una bomba o un explosivo en un lugar, en los mismos lugares de búsqueda, o cuando ingresaron a la oficina o al lugar donde estaban los antropólogos, donde tenía todos sus archivos, y les robaron cosas, o sea, amenazas. Ese tipo de obstáculos, que también hubiera sido bueno que desde el Estado hubiera habido una voz, desde el Poder Ejecutivo hubiera habido una voz muy firme de decir esto no se tolera. Ese comando Barneix no hay nada. Nada, pero antes del comando Barneix hubo otro, yo todavía estaba, hubo una difusión de un video en donde había unos supuestos militares enmascarados donde amenazaban a los jueces, a los fiscales, qué sé yo, íbamos a hacer esto y lo otro. Obviamente que no hicieron nunca nada, y los del comando Barneix tampoco iban a hacer nada. Pero no ha habido un posicionamiento muy firme, debería haber habido, diciendo, bueno, esto no se tolera, el Estado tiene que avanzar en la búsqueda del Estado. O sea, algo muy claro. Acá pasó mucho como que, bueno, esto es un problema del Poder Judicial, como hay delitos, los tiene que resolver el Poder Judicial, listo, nosotros seguimos trabajando en la cotidianeidad de la política, de las cuestiones del Estado. Yo no digo que todos los organismos se focalicen en la búsqueda, pero no era un problema del Poder Judicial solamente. ¿Cómo viste este episodio Menéndez, Manini, la destitución, esta purga, Tabaré? ¿Cómo lo ves así a la distancia de casi un año de esto, ¿no? ¿Cómo lo viviste eso? Y bueno, ahí queda nuevamente en evidencia que Gavazo y otros militares de ese grado, de esa jerarquía, del involucramiento que tuvieron en la época de la dictadura con la grave violación de derechos humanos, saben todo, saben lo que hicieron, saben quién lo hizo, y no hablan, pero o dicen solamente lo que tienen ganas de decir. Yo creo siempre que estos militares, por más años que tengan encima, lo que ellos han desarrollado desde siempre ha sido la inteligencia militar, y para ahí no importa que tengas más años o menos años, la inteligencia militar la siguen desarrollando. Entonces, decir o hacer algunas cosas y decirlas en un ámbito y no en otros tiene una explicación desde en esa lógica. Y este último decir de Gavazo, él podía calcular todos estos pasos del ajedrez que vinieron después, lo de Toma, lo de Tabaré, todo eso. Y tal vez que sí, él estaba hablando a sus naturales en un tribunal de honor, no estaba, él eso mismo no lo dijo en la justicia, y dijo, esto no lo dije en la justicia, se lo digo a ustedes que son militares también. ¿Cuánto vínculo tiene esto con un Manini que después salió a decir cosas porque también calculaba que ya había tironeado mucho de la cuerda, ¿no? En los posicionamientos sucesivos que tuvo en relación a la autoridad de un presidente que termina destituyéndolo? Bueno, eso no lo sé, capaz que con los años lo podemos saber. Yo creo que no hay tanta lejanía, pero bueno, a mí me parece bien que el presidente lo haya destituido, pero ya en la designación de un tipo con esa forma de pensar ya te habla de un error de un gobierno democrático. ¿Cómo llegaron a designar a esta persona como comandante? Cuando murió el panegírico de Manini, cuando murió el ministro de Defensa. Sí, Huidobro. Claro, fue el que lo propuso. Lo propuso.
Ahí hay como otra cosa agregada, ¿no? Digo, estuvo en el gobierno integrantes del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, que en su momento fueron los que se enfrentaron a los militares, o sea, fueron los que protagonizaron esa lucha armada que duró muy poco y que ya estaba terminada antes de empezar la dictadura, ¿no? Pero sirvió esa historia del enfrentamiento para justificar la dictadura y hasta el día de hoy, ¿no? Pero por otro lado también el MLN también hace una lectura de su enfrentamiento con los militares en una cuestión de conflicto, en donde la forma en que se analizan las conductas de un lado y del otro se analizan en función a bandos en una guerra o en un enfrentamiento, que no es lo mismo que nosotros tenemos que vivir, ni tenemos por qué leer el resto de la sociedad. Y además en esa historia queda por fuera toda la sociedad y obviamente todas las víctimas y todo lo demás. El MLN ha sido muy excepcional que integrantes del MLN hagan denuncias de sus violaciones a los derechos humanos. Los que siguen en la concepción de ese momento, ¿no? Hay muchos que se han disgregado de esa posición y bueno, y participan en denuncias, por ejemplo, de torturas, pero es mucho más orgánico que el Partido Comunista haga denuncia de sus víctimas y se preocupe por el avance o los progresos o los obstáculos de causas de sus víctimas, de las víctimas que pertenecían al Partido Comunista o de las que pertenecían a otros grupos políticos, que las que pertenecían al MLN, porque consideraban por aquello de que bueno, nosotros sabemos a lo que nos opone, ustedes y el resto de la sociedad, porque eso para mí es muy enojoso, porque el resto vivimos también la dictadura. Entonces, si tú perdonas a tu agresor, perdonarlo individualmente, pero en tu cargo de presidente o de ejecutivo, no podés hacer eso para el resto de la sociedad. Eso no se puede hacer. Y eso ocurrió, entonces fue generando eso, que la sociedad viera esto como un conflicto entre dos bandos, y bueno, ¿cuándo se va a terminar este lío? ¿Cuándo van a dejar esto por de lado? Y eso, y entonces no se avanzó en conocer el grado de vulneración y la masividad de vulneración que fue la dictadura, y cómo abordó a los diferentes, a la sociedad en total, y cómo intentó instalar un modelo de sociedad bajo determinados conceptos en donde estábamos todos incluidos. No era solamente el MLN versus, no, eso fue una parte de la historia, que además fue predictadura, ¿no? Mariana, ¿dónde estamos acá? ¿Qué es este edificio? Esto es una casa de la época colonial, de una familia, digamos, patricia, una familia de alta sociedad, que en el año 1970 se la vendió al Ministerio de Defensa. ¿Qué familia era? ¿Sabes el apellido? Sáenz de Gallinal. Sáenz de Gallinal. De Gallinal. Sí. Se vendió por el Ejecutivo instala acá en el 70 el Servicio de Información de Defensa. O sea, el Servicio de Información de Defensa, que es un organismo central, desarrolla una función central en la época de la dictadura, porque es el organismo que organiza la represión, o sea, las políticas represivas, tanto la vigilancia, la persecución, la detención, junto con lo que fue después también la OCOA. La OCOA eran como organismos más de ejecución, ¿no? La OCOA eran los organismos de coordinadores bueno, ahora me olvidé, organismo de coordinación de la lucha contra la subversión. El país estaba dividido en 4 partes, cada una de las partes tenía su OCOA, que eran como los brazos ejecutores de las políticas represivas. El CID a su vez se vinculaba en el exterior con otros organismos similares al suyo, como era la CIDE en Argentina, como era en Chile la de Contreras, la DINA, como podía ser creo que el DOPS en Brasil, no me acuerdo bien, y bueno, en Paraguay no sé cómo era el símil pero eran organismos de inteligencia que por supuesto los vinculaba el Plan Cóndor también, ¿no? Bueno, el CID entonces
tenía acá sus oficinas. En esta parte de arriba eran las oficinas de los militares de alto rango, estaba conformado por creo que eran tres militares de alto rango que estaban acá. Y en el año 76 ya el CID estaba mudándose, sus oficinas se las estaba llevando para otro lado, utiliza este lugar como centro de detención. Estaba haciendo la detención masiva de uruguayos, o sea, en Uruguay hubieron operaciones focalizadas a determinados grupos políticos. En el 76 se focaliza, ya había empezado contra el Partido Comunista en el 75, en el 76 se focaliza en Argentina contra el Partido por la Victoria del Pueblo y Grupo de Acción Unificadora. Muchos son detenidos, otros tantos logran salir y exiliarse, y otros son muertos, ¿no? Bueno, entonces algunos son muertos en Argentina, otros son detenidos, llevados, en este caso la historia de acá son uruguayos detenidos en junio-julio del 76, llevados a Automotores Orletti, el centro clandestino de detención que tienen allá, uno de los tantos. Bueno, y ahí pasan unas semanas y los traen, o sea, los tienen secuestrados ahí, los traen acá, son 24, dentro de los cuales eran todas personas jóvenes, 20 y algo de años. Había un periodista, Enrique Rodríguez Larreta, que iba tras su hijo, que había sido también secuestrado, entonces en querer saberlo termina siendo también el detenido, pero bueno, lo ve a su hijo y viene con ese grupo. Ahí Enrique Rodríguez Larreta tenía 40 años aproximadamente. Los traen por acá, los dejan, los ingresan, o sea, esto está modificado, toda esta cuestión de vidrio no existía, por supuesto. Los tienen acá varias semanas secuestrados en el lugar que ahora es sitio de memoria, hasta que finalmente los obligan a participar de una historia que es la que dan esa versión hacia en público, a la prensa, ¿no? O sea, la sociedad conoce una historia que es la historia que se dio en ese momento, donde estas personas aparecían como alquilando, viviendo en una casa de balneario acá en la Costa de Oro, chalet que habían alquilado obviamente los militares. Los detienen en ese lugar, incautan unas armas que por supuesto las habían puesto antes ellos, pero bueno, en la noticia policial que está en la prensa televisiva y escrita, estos eran unos sediciosos que venían a reorganizar la guerrilla y por lo tanto iban a realizar una serie de actividades subversivas, armadas, etcétera, y por lo tanto los detienen y en función a esa imputación los encarcelan. La información dice que eran 63, en realidad acá hubo 24. Se sabe que hubo otros detenidos efectivamente de este mismo grupo político, y estos otros, los que restan, están desaparecidos. Estos que fueron 24 sobrevivieron porque fueron encarcelados y bueno, todos sobrevivieron, y son los que cuentan lo que pasó acá. En esa narrativa también cuentan que vieron a una mujer joven con un bebé, que después logramos saber que era María Claudia con Macarena Gelman, y también escuchan niños jugando que eran los hijos de Julien Grisonas, que era un matrimonio que mataron en Argentina, que están desaparecidos, también eran uruguayos. La niña tenía 1 año y medio y el niño tenía 4 años. Los traen para acá y no se sabe por qué razón. Luego los llevan hasta Chile y en una plaza de Valparaíso los abandonan. Esos niños son luego adoptados por una familia chilena y bueno, vivieron ahí. El año pasado vinieron a visitar el lugar. Entonces bueno, el relato del sitio es el relato de eso que ocurrió acá, y bueno, y se relata en un marco de un contexto histórico donde se cuenta qué era lo que estaba pasando, se cuenta por información escrita qué era lo que estaba pasando en el resto de América, cómo esto se enmarca en un contexto represivo general, tanto de Uruguay como de Argentina, en un vínculo muy estrecho en lo que fue el Plan Cóndor, como en Chile, en fin, etc. Y bueno, y
antes de que nosotros nos enteráramos de eso, de esta historia se entera el mundo, digamos, externo, porque el periodista ese que estaba buscando a su hijo y que lo encuentra acá, cuando los demás son encarcelados, él, como realmente no tenía ningún vínculo con este grupo político, lo liberan, él se va para el exterior, hace un informe muy detallado de lo que vivió desde su detención, el pasaje por automotores, cómo funcionaba esto, etcétera, etcétera, y lo entrega a Amnistía Internacional, y es objeto de denuncia internacional sobre lo que está ocurriendo en Uruguay. Concomitantemente con eso, en realidad los militares querían desarrollar esta historia, justificar sus acciones represivas, porque Estados Unidos estaba reviendo la ayuda económica que le estaba dando a los países de América. Se estaba discutiendo en el Senado de Estados Unidos mantener esa ayuda económica, y esto era como un elemento para justificar que lo siguieran asistiendo. De todos modos, esa ayuda económica se cortó, y bueno, y empieza también a tener como mucho más fuerza las denuncias de violaciones a los derechos humanos en América, en Uruguay y en Argentina. Argentina ingresaba recién al periodo dictatorial con la dictadura en el 76, pero esto ocurre en junio, julio, y en mayo era que habían matado a Hernán Michelini Gutiérrez Ruiz, o sea, que también generó una fuerte noticia, ¿no? Digo, eran parlamentarios que estaban en Argentina. Así que bueno, un poco es todo lo que se cuenta. Muchas gracias. ¿Alguno quiere preguntar algo a partir de esto?